Putin no valora ni critica de ninguna manera las políticas llevadas a cabo en los países a los que Moscú no agrada, siempre y cuando estos no amenacen los intereses rusos. Hasta el mismo Oliver Stone se quedó sorprendido cuando se dio cuenta que Putin trata siempre a los estadounidenses de socios, porque sabe que no puede ser tan prepotente con la primera potencia mundial y con la que domina el sistema en el que vivimos. Putin no hace como Maduro, que pese a que le vendía hasta hace poco el 40% de su petróleo a Estados Unidos, siempre ha tratado mal públicamente a Estados Unidos, con palabras que rozan el insulto. La estrategia de Putin es maquiavélica, se gana la confianza, critica lo mínimo, pero cuando puede da golpes en la mesa con fuerza, seguridad y contundencia. Mira un ejemplo de cómo son las respuestas de Putin cuando le piden calificar a los presidentes de Estados Unidos con los que él ha podido encontrarse a lo largo de su carrera. Todas las personas somos diferentes, no hay personas idénticas al igual que no hay dos huellas dactilares iguales. Los últimos presidentes de Estados Unidos han tenido sus propias virtudes, pero no voy a calificar sus defectos, dejo esta tarea a los mismos estadounidenses. Con estas palabras, Putin demuestra que su estrategia dista mucho de lo que hemos venido viendo en los últimos años por parte de los presidentes de Estados Unidos. No pisa sobre mojado, ante tales preguntas se va siempre por la tangente, pero si insisten en que califique a alguien, por ejemplo a Donald Trump, esto es lo que dice. El señor Trump no es un político de carrera. Tiene su propia visión del mundo y su propia visión de los intereses nacionales de Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las formas con las que él resuelve los problemas, pero ¿sabe qué es lo importante aquí, en mi opinión? Él es una persona talentosa y siente muy sutilmente lo que el votante espera de él. Rusia fue acusada y, por extraño que parezca, aún continúa siendo acusada por la prensa de haber interferido en las elecciones estadounidenses, pese a que el informe Mueller ya demostró que Rusia no tuvo nada que ver. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos, en mi opinión? El señor Trump, a diferencia de sus oponentes, sintió sutilmente lo que pasaba en la sociedad estadounidense. Sintió sutilmente los cambios dentro de la sociedad estadounidense. Y fue lo que utilizó para ganar las elecciones. Lo que sí me parece curioso es que Putin se atreva a dar declaraciones que se puedan entender como negativas sobre sus aliados. Él, por ejemplo, asegura que en Venezuela se pueden hacer las cosas de otra manera, pero siempre deja claro que la política rusa no es el intervencionismo y que son los ciudadanos del mismo país los que deben decidir el futuro de su patria. Mira cómo contesta el presidente ruso cuando un periodista lo acusa de interferir en Venezuela. ¿Acaso nosotros lideramos las acciones de los rebeldes como hacen algunos países? ¿O acaso nosotros lideramos las acciones del presidente Maduro? Él es el presidente. ¿Por qué debería yo dirigir sus acciones? Él maneja todo. Si lo hace bien o mal, eso ya es otro asunto, pero nosotros no somos nadie para dar algún tipo de calificación. Creo que desde el punto de vista de la economía, en Venezuela se pueden hacer las cosas de otra manera, pero nosotros no nos metemos. La política interna de Venezuela no es asunto nuestro. Hemos invertido varios miles de millones allí, principalmente en el sector petrolero, al igual que han invertido otros países. ¿Por qué ustedes han decidido que todo es culpa de Rusia? Esto no es verdad. Hace poco yo hablaba con un amigo de Jordania, país donde gobierna un rey, y le preguntaba si estaba de acuerdo con que su país hubiese un monarca, y no un presidente elegido democráticamente. Y la respuesta fue clara: Jordania necesita un rey como Abdalá. Hace un buen trabajo, si no fuera por él, el Estado Islámico ya estaría haciendo destrozos en nuestro país. Aunque a muchos latinoamericanos nos cueste comprender por qué en Oriente Medio gobiernan jeques y reyes, por qué en países europeos como Reino Unido o España aún haya reyes, esa es la forma de gobierno a la que están acostumbrados en estos países. Según una encuesta de hace no mucho, el 76% de los españoles cree que el rey Felipe VI es un buen monarca. El 76%, un dato que he corroborado con algunos amigos españoles, que me dicen que no ven nada malo en que en su país existe una monarquía parlamentaria. Mira este análisis sobre democracia que hace Putin y mira su conclusión sobre Venezuela y Guaidó, y luego me dirás si el presidente ruso tiene razón o no. Estamos listos para el cambio de gobierno en cualquier país, incluso en Venezuela, si esto sucede de acuerdo con las normas internas, de acuerdo con las leyes de este país, la Constitución y de acuerdo con la voluntad de la gente de este país. Si en Libia o en Irak no hubiese habido interferencia extranjera, no creo que hubiese colapsado la estabilidad de estos países.
Por cierto, hace poco el presidente de Francia resaltó que el modelo estadounidense de democracia difiere mucho al europeo. Y es verdad, no hay un estándar igual de democracia. No lo hay. Pero nuestros socios en Occidente querían y quieren los mismos estándares de democracia en algunas regiones. Quieren que, por ejemplo, en Libia haya los mismos estándares que en Europa o Estados Unidos. Esta región está llena de monarquías o de gobiernos similares al que había en la Libia de Gaddafi. Pero escuche, usted como historiador probablemente esté de acuerdo conmigo. No sé si me dará la razón públicamente o no, pero es imposible imponer la democracia europea a los países del norte de África, que nunca han vivido en las instituciones democráticas de Francia o Suiza. Es imposible, ¿cierto? Pero Estados Unidos y sus aliados trataron de imponer algo parecido en Libia. Todo esto originó un conflicto, terminó en riñas tribales. De hecho, hasta hoy en día en Libia hay una guerra. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer lo mismo en Venezuela? ¿O queremos volver a la política de cañonero, de la fuerza? ¿Por qué es esto lo que parece que quieren? ¿Aún creen que en este mundo moderno es necesario humillar al pueblo latinoamericano para imponer desde fuera alguna forma de gobierno o poner algún tipo de líder? En Venezuela surgieron problemas, primero económicos, luego políticos. Dejen que resuelvan sus problemas de manera democrática y que los líderes lleguen al poder por la vía democrática. Pero si aceptas que un hombre se pare en una plaza, levante los ojos al cielo y se declare presidente, entonces permitamos lo mismo en Japón, en Estados Unidos, en Alemania. Pero ¿qué es lo que pasará? El caos surgirá en todo el mundo, ¿me entiende? Es imposible que alguien no esté de acuerdo conmigo. Solo habrá caos si se permite esto. Pero no, inmediatamente comenzaron a apoyar a esta persona. Puede que sea una persona buena, que sea maravilloso y que tal vez tenga buenas ideas. Pero ¿es suficiente que haya ido a una plaza y que se haya declarado a sí mismo presidente para que inmediatamente todo el mundo lo apoye como presidente? No, hay que decirle, acuda a las urnas, gane las elecciones y solo luego podremos trabajar con usted como presidente de un país. La gente cree que si el orden mundial cambia a las manos de China o Rusia, el mundo sería como Corea del Norte o Venezuela, ya que tanto Rusia como China apoyan a estos gobiernos. Pero déjame decirte algo, si piensas así, no eres más que una víctima más de los medios de comunicación que te hacen creer esta teoría que no tiene ni pies ni cabeza. La diferencia con Estados Unidos es que Rusia y China no se meten en las políticas internas de otros países y dicen las cosas como son. Si Corea del Norte, su aliado, decide crear bombas nucleares, ellos lo condenan públicamente, algo que Estados Unidos no se atreve